El sonido seco y brutal de la mano de Grecia Colmenares impactando contra la mejilla de Juani Caruso resonó en cada rincón de la casa, congelando el aire instantáneamente y dejando a todos los presentes con la boca abierta, sin poder creer lo que acababan de presenciar en vivo y en directo. Fue un golpe tan fuerte, tan cargado de una furia contenida durante semanas, que Juani tambaleó hacia atrás, llevándose la mano al rostro mientras sus ojos se llenaban de una mezcla de shock absoluto y una humillación visible que nadie en esa sala podía ignorar. El silencio que siguió no fue simplemente la ausencia de ruido, fue un vacío pesado, opresivo, donde hasta el zumbido de las cámaras parecía haberse detenido por respeto a la magnitud del desastre emocional que acababa de estallar frente a los lentes. Si te quedaste helado con esta imagen, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y comentar desde qué ciudad o país estás viendo este escándalo, para que sepamos de dónde nos acompañan en este viaje de locura. Para entender cómo llegamos a este punto de no retorno, donde una cachetada define el destino de dos participantes y divide a toda la producción, tenemos que retroceder unos días, muy atrás de ese momento explosivo, y analizar la tensión silenciosa que se fue cocinando a fuego lento entre Grecia y Juani Car, una dinámica tóxica que nadie supo o quiso detener a tiempo. Todo comenzó con lo que parecía ser una amistad superficial, de esas que nacen en la convivencia forzada de Gran Hermano, donde Grecia, con su personalidad arrolladora y su experiencia en medios, intentaba tomar bajo su ala a Juani, un participante que siempre ha oscilado entre la inocencia fingida y una astucia calculadora que suele pasar desapercibida hasta que es demasiado tarde. Al principio, las interacciones eran bromas ligeras, comentarios sobre la comida, risas compartidas en el patio, mientras el resto de los housemates, como Brian Sarmiento o Tamara Paganini, observaban desde la distancia con cierta curiosidad pero sin involucrarse profundamente. Sin embargo, la dinámica cambió drásticamente cuando las nominaciones comenzaron a apretar el cerco y la presión psicológica dentro de la casa se volvió asfixiante. Juani Car, sintiéndose vulnerable ante los votos del público y las estrategias internas, empezó a buscar aliados más firmes y vio en Grecia una figura protectora, alguien con quien podía compartir sus miedos y, más importante aún, usar como escudo contra los ataques de otros participantes más agresivos como Eduardo Carrera o el propio Nazareno Pompey. Grecia, por su parte, disfrutaba de esa admiración, de sentirse necesaria y poderosa, pero había algo en la forma en que Juani la abordaba que comenzaba a rozar la incomodidad. Comentarios que cruzaban la línea de lo amistoso hacia lo posesivo, miradas insistentes que Grecia intentaba ignorar con elegancia, aunque por dentro, la irritación empezaba a acumularse como lava bajo un volcán. La situación se tornó crítica durante una de las cenas grupales, donde Juani hizo un comentario sobre la apariencia de Grecia frente a todos, disfrazado de broma, pero con un tono condescendiente que no pasó desapercibido para nadie, especialmente para Gisela Gipio Pintos y Franco Zunino, quienes intercambiaron miradas de complicidad sabiendo que eso era solo la punta del iceberg. Grecia sonrió forzadamente, apretó los dientes y cambió de tema, pero esa noche, en la confesión, expresó su frustración a las cámaras, mencionando que se sentía irrespetada y que Juani no entendía los límites, una advertencia clara que la producción probablemente archivó como drama habitual de reality, sin anticipar la escalada violenta que estaba por venir. Los días siguientes fueron una tortura psicológica constante. Juani seguía a Grecia por toda la casa, invadiendo su espacio personal, haciendo preguntas indiscretas sobre su vida privada y su pasado, insistiendo en obtener respuestas que Grecia no quería dar, creando una atmósfera de acoso sutil pero constante, que agotaba la paciencia de la venezolana. Janina Silly y Emanuel Di Gioia intentaron mediar en un par de ocasiones, aconsejando a Juani que diera un paso atrás, que respetara la privacidad de su compañera. Pero él justificaba su comportamiento diciendo que solo querían ser amigos cercanos, que Grecia malinterpretaba sus intenciones. Una narrativa victimista que utilizaba hábilmente para ganar la simpatía de los más jóvenes, como Danelik Galazán o Lolo Pollo, quienes no tenían la perspectiva completa de la situación. El punto de quiebre llegó la madrugada del incidente, después de una fiesta interna donde el alcohol había fluido libremente y las inhibiciones estaban por los suelos. Grecia, buscando un momento de paz, se retiró a la terraza para tomar aire, lejos del ruido ensordecedor de la música y las conversaciones triviales de Solange, Sol Abraham y Catalina Titi Cherkassky. No pasó ni 10 minutos antes de que Juani apareciera allí, nuevamente, invadiendo su santuario, con una copa en la mano y una sonrisa que a Grecia le pareció siniestra bajo la luz tenue de la luna. Lo que sucedió a continuación fue reconstruido por los testimonios de Pincoya y Fabio Agostini, quienes observaban desde la ventana de la cocina, horrorizados por lo que veían desarrollarse.
Juani comenzó a presionar a Grecia para que hablara sobre unos rumores que circulaban en la casa respecto a su relación con otros participantes, acusándola indirectamente de manipulación y de jugar sucio con los sentimientos de la gente. Palabras duras, acusaciones graves que tocaban la fibra más sensible de la honorabilidad de Grecia. Ella intentó marcharse. Le dijo claramente que no quería hablar, que estaba cansada y que lo dejara en paz. Pero Juani bloqueó su paso, físicamente, impidiéndole salir de la terraza. Una acción que transformó la discusión verbal en una amenaza física implícita. Grecia le exigió que se apartara, su voz temblando no de miedo, sino de una rabia creciente, advirtiéndole que si no se movía, iba a arrepentirse. Pero Juani, embriagado por su propia sensación de control y quizás por el alcohol, se rió, minimizando la amenaza, acercándose más, invadiendo aún más su espacio vital, tocando su brazo con una familiaridad no consentida que fue la gota que colmó el vaso. En ese instante, algo se rompió dentro de Grecia. Años de experiencias pasadas, de tener que defenderse sola, de no permitir que nadie la sometiera, salieron a la superficie con una fuerza avasallante. No hubo aviso verbal final, no hubo cuenta regresiva, solo el movimiento rápido y preciso de su brazo derecho conectando con el rostro de Juani con una precisión quirúrgica. El golpe fue tan contundente que el eco pareció rebotar en las paredes de vidrio de la casa, despertando a medio plantel que dormía en las habitaciones cercanas. Manuel Ibero y Daniela Dani de Lucía fueron los primeros en salir corriendo hacia la terraza, seguidos inmediatamente por Luana y el resto de los habitantes, encontrándose con la escena dantesca. Grecia parada firme, con el pecho agitado, los puños cerrados, mirando a Juani con una intensidad aterradora, mientras él se sostenía la cara, aturdido, sin poder articular palabra, con la marca roja de los dedos de Grecia ya comenzando a inflamarse en su piel. La reacción inicial de la casa fue de caos, gritos, preguntas simultáneas, todos queriendo saber qué había pasado, quién había empezado. Pero el silencio impuesto por la gravedad del acto físico pronto dominó la escena. Santiago del Moro, desde el control, debió estar pálido, sabiendo que esto no era un simple chisme de pasillo, era agresión física. Era un incidente que podía terminar con la carrera de cualquiera de los dos, o con la permanencia de ambos en el programa. La producción intervino rápidamente, separando a los participantes, llevando a Grecia a una habitación aislada para calmarla, y a Juani a la enfermería para evaluar los daños. Mientras el resto de los housemates quedaban dispersos por la sala principal, murmurando, especulando, tomando bandos en una división que prometía ser irreversible. Brian Sarmiento, conocido por su honestidad brutal, fue uno de los pocos que se atrevió a decir lo que todos pensaban pero nadie decía en voz alta, que Juani se había buscado eso, que había llevado la situación al límite durante semanas y que Grecia finalmente había explotado. Una opinión que generó murmullos de aprobación entre algunos, como Eduardo Carrera, pero de rechazo entre otros, como Sol Abraham, quien defendía a Juani alegando que ninguna provocación justifica la violencia física. La noche se alargó en una tensión insoportable. Nadie pudo dormir, las luces permanecieron encendidas, y las conversaciones en susurros continuaron hasta el amanecer, tejiendo redes de alianzas y enemistades nuevas. A la mañana siguiente, la atmósfera en la casa era funereal. Grecia apareció en la cocina, tranquila, servida, actuando como si nada hubiera pasado, lo cual enfureció aún más a los partidarios de Juani, quienes la veían como una agresora fría y calculadora, mientras que Juani salió con la cara hinchada, jugando el papel de víctima perfecta, llorando en hombros de sus aliados, reforzando la narrativa de que había sido atacado sin razón alguna. La disputa llegó a la sala de nominaciones, donde las tensiones estallaron nuevamente, pero esta vez con palabras, con acusaciones cruzadas. Grecia defendiendo su derecho a la integridad física y al respeto de su espacio. Juani exigiendo disculpas públicas y la expulsión inmediata de Grecia por agresión. El debate se extendió por horas, revelando grietas profundas en la convivencia, mostrando quiénes valoraban la verdad por encima de la compostura y quiénes preferían la mentira cómoda de la victimización. Al final, la decisión quedó en manos del público y de la producción, pero el daño ya estaba hecho. La confianza entre los participantes estaba destruida, y la casa ya no era el mismo lugar seguro, sino un campo de minas emocional donde cada paso podía detonar otra crisis. Desde mi perspectiva, este incidente es un reflejo claro de lo peligroso que puede ser encerrar a personas con traumas no resueltos y dinámicas de poder desiguales sin una supervisión psicológica adecuada en tiempo real. Grecia, aunque su reacción fue extrema y la violencia nunca es la primera opción, actuó desde un lugar de defensa personal tras sentirse acorralada y violada en sus límites personales repetidamente. Algo que la edición televisiva a menudo simplifica, pero que en la realidad cotidiana es agotador y traumático.
Juani, por otro lado, demuestra una falta total de empatía y de comprensión de los límites sociales básicos, utilizando la vulnerabilidad ajena como herramienta de manipulación. Y aunque recibir una cachetada es humillante, es el resultado directo de su insistencia en no escuchar los no rotundos de su compañera. Es fácil juzgar el golpe, es fácil condenar la agresión física, pero es necesario cuestionar qué llevó a una mujer a sentir que esa era su única salida. ¿Qué fallos en la contención del grupo permitieron que el acoso psicológico escalara hasta ese punto crítico? La casa está dividida, no solo por el golpe, sino por la incapacidad de ver la complejidad humana detrás del acto, reduciendo todo a buenos y malos, víctimas y victimarios, cuando la realidad es mucho más gris y dolorosa. Este evento marcará un antes y un después en la temporada, definiendo quién tiene la moral alta y quién queda expuesto como manipulador. Y mientras esperamos la resolución oficial, la incertidumbre consume a todos los que quedan dentro, sabiendo que la próxima explosión podría ser aún peor. La audiencia espera justicia, o al menos claridad, y la producción tiene la difícil tarea de manejar las consecuencias sin destruir el formato. Pero lo que es innegable es que la inocencia de la convivencia se perdió esa noche, reemplazada por el miedo y la desconfianza. Seguí la página y comenta. Parte 2.